Bueno gente, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la resolución del curso de biología en los últimos 5 exámenes de admisión. Solamente antes de comenzar quisiera decirles que sí, no se dio el examen del año 2020, ¿está bien? Por eso es que no lo vamos a ver. Si se dan cuenta, hemos hecho el de 2017, el del 2018 y el del 2019. Pero el año 2020 no hubo examen debido a la pandemia. Así que vamos a comenzar de frente con el examen del año 2021. Bueno gente, entonces vamos a resolver la primera pregunta del examen del 2021. Solamente que en el orden de las que vamos haciendo es la número 31. Y nos dice, los espermatozoides alcanzan su madurez y se almacenan en... Bueno, ¿dónde se almacenan los espermatozoides? ¿Dónde alcanzan su madurez? En el epidídimo. Sí, y como dato extra, que también podrían preguntar, ¿no? ¿Dónde se forman los espermatozoides? En los túbulos seminíferos. Ahí se forman. Llegan hasta espermátidas. Estas espermátidas todavía no tienen la movilidad necesaria como para que sean aptos para fecundar. Por eso se van hacia el epidídimo y ahí terminan de madurar y se almacenan. Entonces, ¿dónde se almacenan y alcanzan su madurez los espermatozoides? En el epidídimo, donde se formaron en los túbulos seminíferos. Por eso la respuesta en la pregunta 31 es la clave B, el epidídimo. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero que te quede bien claro algo. En los túbulos seminíferos ocurre la diferenciación desde espermatogonia a espermatocito primario, desde espermatocito primario a espermatocito secundario, desde espermatocito secundario hasta espermátide, y ahí queda, ¿ya? O sea, en el túbulo seminífero llega al estadio de espermátida. Esa espermátida ya le falta poco, solo le falta madurar. ¿Dónde madura? En el epidídimo. Y cuando la espermátida madura en el epidídimo, cambia de nombre. Ahí se va a llamar espermatozoide. ¿Ya? Ahí va a desarrollar su flagelo y se va a llamar espermatozoide. Ahí recién se llama espermatozoide. Ok gente, ahora continuemos con la pregunta 32. La estructura que carece de membranas en la célula eucariota es... Bueno, en esta pregunta nos están haciendo referencia a las organelas que no tienen membrana. Y es que si recordamos la clase de célula eucariota, habían tres tipos de organelas. Las que no tenían membrana, las que sí tenían membrana y las que tenían doble membrana, como la mitocondria, por ejemplo. Entonces, de estos tres grupos nos están pidiendo que solo recordemos las que no tienen membrana. Y en este caso, las únicas dos organelas que no tienen membrana son los ribosomas y los centrosomas. Recuerda también que los ribosomas se encargan de la formación de proteínas y los centrosomas participan en la división celular formando el uso mitótico. Además, en el caso de las plantas, recuerda que ellas no tienen centrosomas, tienen casquetes polares, que básicamente hacen lo mismo que los centrosomas, pero son exclusivos de las plantas. Entonces vamos a las claves de la 32 y vemos la alternativa A, vacuola, organela de una sola membrana, almacena agua. B, mitocondria, organela de dos membranas, se encarga de la respiración celular. D, cloroplasto, organela de doble membrana que se encarga de la fotosíntesis. E, lisosoma, organela de una sola membrana que se encarga de la digestión celular. Entonces la clave sería la letra C, el ribosoma, organela que no tiene membrana y que se encarga de la formación de proteínas, un proceso conocido como traducción. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta 33. La arteria aorta, por donde sale la sangre del corazón, nace en... Esta es una pregunta que tiene bastante de anatomía y que tienes que saber bien la anatomía del corazón para poder responderla. Acá tenemos una imagen del corazón y sus partes señaladas. Quiero que te ubiques y veas bien la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que están bien señalados. Y que también observes la arteria, también aorta y la arteria pulmonar. Que veas bien su posición. Entonces, ¿dónde está la arteria aorta? ¿En qué ventrículo o en qué aurícula?
Si tú observas bien la imagen, la arteria aorta se comunica directamente con el ventrículo izquierdo. Y a partir del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Tú te puedes dar cuenta que acá está el ventrículo izquierdo en la imagen y que a partir de ese ventrículo nace la arteria aorta. ¿Dónde comienza? Después de la válvula sigmoidea aórtica, o también conocida como válvula semilunar izquierda. Entonces, ¿dónde nace la arteria aorta? Observas bien la imagen y te das cuenta que la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo. Por eso, la respuesta en la pregunta 33 es la letra E, el ventrículo izquierdo. Bien, continuemos con la pregunta 34. El puntillazo en la nuca de un toro ocasiona su muerte instantánea, pues afecta al bulbo raquídeo, impidiéndole. Bueno, ¿de qué se encarga el bulbo raquídeo? Se encarga de funciones vitales automáticas, como por ejemplo el latido cardíaco y la respiración. Entonces, lógico, si tú dañas el bulbo raquídeo del toro, vas a ocasionar lo mismo, ¿no? Vas a afectar su latido cardíaco y su respiración. Vas a hacer que se detenga. ¿Por qué? Porque los toros son mamíferos, pues no, estamos algo emparentados. Nuestro sistema nervioso es el mismo sistema nervioso de los vertebrados, bien parecido. Tenemos nuestras diferencias, ¿no? El neocórtex, pero después hay partes que son básicas y que todos los mamíferos prácticamente tienen, como por ejemplo el bulbo raquídeo. Entonces, si eso le pasa al humano, también le pasa al toro. Por eso la clave en la pregunta 34 es la letra A. Impediría el latido cardíaco y la respiración. Bueno, vamos entonces con la pregunta 35, que nos pregunta sobre las categorías taxonómicas, ¿no? Y cómo se ordenan de mayor a menor. Aquí por eso yo les traje una imagen donde tenemos las categorías taxonómicas ordenadas, justo como la pregunta lo pide, de mayor a menor. Y acá tengo dos especies, ¿no? El hombre y la mariposa. Y ahí sí puedes ver tú en qué cosas se parecen un poco, en qué cosas se van alejando, ¿no? Tenemos mucha cercanía hasta cuando llegamos a reino, ¿no? Porque después pertenecemos a distintos filum. El hombre al filum Chordado, la mariposa al filum Arthropodos. Pero aquí entonces podemos ver, ¿no? Cuáles son las categorías taxonómicas y cómo nos ayudan a clasificar a los seres vivos. Por eso en la pregunta 35, ¿ya? La mayor categoría taxonómica sería dominio, después reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. La clave, la letra E. Bueno, vamos con la pregunta 36 que nos dice: las enzimas necesarias para la replicación y duplicación se encuentran en... Bueno, aquí podemos observar el núcleo, ¿no? Aquí en el núcleo vamos a encontrar el material genético, el ADN, el cual por distintas enzimas va a poder hacer la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Dónde se encuentran estas enzimas? Estas enzimas se encuentran en el nucleoplasma. ¿Qué cosa es el nucleoplasma? O también se le llama cariolinfa. Es el líquido que está al interior del núcleo. Y aquí van a estar contenidas las enzimas que permiten los procesos de replicación y duplicación del ADN. Por eso en la pregunta 36 la clave es la respuesta E, el nucleoplasma. Listo, ahora vamos a hacer la pregunta 37. Las venas cavas superior e inferior desembocan en... Fácil, ¿no? Si recordamos la anatomía del corazón, ¿no? Podemos ver acá en esta imagen, por ejemplo, que tanto vena cava superior como inferior desemboca en la aurícula derecha. Está bien, en la aurícula derecha. Recuerda también que es el lado derecho el que circula la sangre sin oxígeno. Y el lado izquierdo del corazón circula la sangre con oxígeno. Entonces, en la pregunta número 37, la clave vendría a ser la letra B, en la aurícula derecha. Listo, vamos a hacer ahora la pregunta 38. La región vestibular posee para retener partículas grandes de polvo. Bueno, están hablando del sistema respiratorio, ¿no es cierto? La región vestibular es la que está precisamente a la entrada de las fosas nasales. Ahí vamos a encontrar unos pelitos, ¿no? Mal llamados pelitos en realidad. Se llaman vibrisas y su función es filtrar partículas grandes de polvo y así evitar un posible daño en el sistema respiratorio.
En esta imagen no solamente vas a encontrar información sobre las vibrisas, sino también vas a encontrar información que va a complementar tus conocimientos de anatomía del sistema respiratorio. Así que espero que te sirva. Entonces, en la pregunta 38, la clave es la letra D, vibrisas. Bueno, vamos con la pregunta 39 que nos dice: ¿cuál es la representación de un individuo heterocigoto? Para esta pregunta entonces tenemos que recordar la clase de genética, que por cierto, te digo, está en el Drive, cuyo link vas a encontrar en la descripción de este video. Entonces, recordemos que habían 3 tipos de individuos de acuerdo a su carga de alelos. Estaban los homocigotos dominantes, representados con 2 letras mayúsculas, como puedes observar allí en ese cuadro de Punnett, y estaban los homocigotos recesivos, que se representan con 2 letras minúsculas, y los puedes observar ahí en ese cuadro de Punnett, y estaban los heterocigotos, que tienen una característica dominante y una característica recesiva, que están representados entonces con letra mayúscula y letra minúscula, así como ves en el cuadro de Punnett de abajo. Entonces, ¿cómo se representa un individuo heterocigoto? Con una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿ya? Por cierto, ¿cómo sabes tú qué características son dominantes o qué características son recesivas? Bueno, tienes que memorizarlas. Es lo único que queda. Ahí te he dejado el cuadro con las características dominantes y recesivas del guisante, que es la planta que estudió Mendel para poder proponer su teoría. Entonces, en la pregunta número 39, la clave sería la letra E, B mayúscula, B minúscula. Así se representa un heterocigoto. Bien, entonces continuamos con la pregunta 40 que nos dice: en los vegetales, las células sexuales femeninas se denominan. Bien, para esta pregunta hay que recordar la clase de Rhinoplantae, ¿no? Y recordar que las flores eran órganos sexuales hermafroditas. ¿Eso qué significaba? Eso significaba que en la misma flor tú vas a encontrar órgano sexual masculino y órgano sexual femenino. Al órgano sexual masculino se le llama androceo y al femenino se le llama gineceo. ¿Está bien? El órgano sexual masculino, el androceo, forma el gameto masculino de la planta, que se llama anterozoide. Y el gineceo, el órgano femenino de la flor, forma el gameto femenino de la planta, que se llama oósfera. ¿Está bien? Entonces, en la pregunta 40, en los vegetales, las células sexuales femeninas se denominan, la clave, la letra C, oósferas. Listo, ahora continuamos con la pregunta 41 que nos dice: en el corazón de los humanos la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula. Bien, pregunta de anatomía, la vas a encontrar en la clase de sistema circulatorio. A ver, aquí tenemos la imagen del corazón, ¿no? Y podemos ver el lado izquierdo que transporta sangre con oxígeno y el lado derecho que transporta sangre sin oxígeno. A mí me están preguntando por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama la válvula que separa aurícula derecha y ventrículo derecho? Se llama válvula tricúspide. Entonces, en la pregunta 41, la clave es la letra D, la válvula tricúspide. Y listo, mitocondrias. Hemos llegado a la última pregunta del examen del 20-21 de noviembre del 2021 de la Villa, que nos dice la pregunta 42. ¿Los arácnidos son artrópodos que tienen? Bueno, para esto hay que recordar la clase de Reino Animalia, ¿no? ¿Qué vimos en la clase de Reino Animalia? Aquí lo tenemos, ¿no? Que habían distintas clases de artrópodos. Acá vamos a repasar algunas. Por ejemplo, los insectos que tenían 6 patas, 2 antenas y 4 alas, ¿no? Además, su cuerpo estaba dividido en 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Además, recordar también que los insectos pueden tener ojos compuestos y ojos simples. Luego teníamos a los arácnidos, que es justo de lo que nos preguntan, ¿no? ¿Qué características tienen los arácnidos? Tienen 8 patas, está bien. Tienen el cuerpo dividido en 2 segmentos, cefalotórax y abdomen. Tienen pulmón en libro, está bien. A su órgano respiratorio se le llama pulmón en libro. Y también tienes que recordar que los arácnidos tienen ojos simples. Entonces, es por eso que aquí en la pregunta número 42, la clave es la letra A, 4 pares de patas y solo ojos simples.
Bueno gente, con eso terminamos de resolver todas las preguntas del examen que vino el año 2021 y ahora vamos a resolver las preguntas del año 2022, o sea del año pasado. Pero antes de continuar, déjame recordarte que si te está gustando el video y que si me quieres ayudar, puedes darle like al video, puedes compartirlo, puedes suscribirte al canal y también activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando estoy subiendo nuevos videos. Por último, también recordarte que si me quieres apoyar con algo para que pueda seguir subiendo más videos de este tipo, puedes yapearme al QR que está saliendo en la esquina inferior derecha del video de vez en cuando. Ahora sí, olvidemos este sucio momento de publicidad y continuemos con el video. Bueno gente, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta del examen que se tomó el 29 de mayo del año 2022, que siguiendo el orden de las preguntas que vamos haciendo, viene a ser la pregunta 43. La fermentación láctica y alcohólica ocurre en... Bueno, para esto hay que recordar la clase de respiración celular. Recuerden que había dos tipos de respiración, la respiración aeróbica que se daba en presencia de oxígeno y la respiración anaeróbica que se daba en ausencia de oxígeno. Esta respiración anaeróbica a su vez podía ser de dos formas, por fermentación láctica y por fermentación alcohólica. La fermentación láctica formaba lactato y la fermentación alcohólica formaba, no me digas, alcohol. Entonces, ¿quiénes hacen fermentación láctica? Las bacterias lácticas, los miocitos y los eritrocitos. ¿Quiénes hacen fermentación alcohólica? Las levaduras. Entonces, ¿cuál sería la clave acá en la pregunta 43? La clave sería la letra D. No, fermentación láctica las células musculares y fermentación alcohólica las levaduras. Bueno gente, continuemos con la pregunta 44 que nos dice: el hidrato de carbono que pertenece a los polisacáridos es... Bueno, primero que nada recordar que esto está en la clase de bioquímica de los seres vivos que está en el Drive, ¿sí? Hidratos de carbono es lo mismo que decir glúcidos o es lo mismo que decir carbohidratos, ¿no? Que si nosotros recordamos, los glúcidos o también llamados carbohidratos o también llamados hidratos de carbono eran las biomoléculas orgánicas que principalmente aportaban energía a los seres vivos, pero también podían formar estructuras. Este era el caso de los glúcidos del tipo polisacáridos, ¿no? De los hidratos de carbono, de los glúcidos de tipo polisacáridos, que al estar formado por cadenas largas de monosacáridos tenían mayor complejidad y podían formar estructuras de protección. Ese es el caso de la quitina, que lo tenemos ahí, ¿no? Que es el único polisacárido que, aparte de tener átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, también tiene átomos de nitrógeno. Y esta quitina forma la pared celular de los hongos, además de que también forma el exoesqueleto de los artrópodos. Por eso, en la pregunta 44, la clave es la letra C, la quitina. Listo, ahora vamos a resolver la pregunta 45 que dice: el ventrículo izquierdo se origina en... Otra pregunta de anatomía del corazón. Si se dan cuenta, hace rato están viniendo preguntas de anatomía del corazón. Puede que sea otra pregunta en el examen de admisión, ¿no? Quizás no repetida, pero también del mismo tema, anatomía del corazón. Esta pregunta nos dice: el ventrículo izquierdo se origina en... A ver, ¿dónde se origina el ventrículo izquierdo? Aquí utilizamos la misma imagen de la anatomía del corazón que estamos utilizando desde hace rato y podemos observar que el ventrículo izquierdo se origina en la arteria aorta, ¿no? Acá podemos ver que de la arteria aorta se origina el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿la clave cuál sería? El ventrículo izquierdo se origina en, clave, la letra E, la arteria aorta. Bien, continuemos con la pregunta 46. El licopeno es un lípido que actúa como pigmento vegetal rojo y es clasificado como... Para esta pregunta tenemos que recordar la clase de bioquímica de los seres vivos, específicamente cuando hablamos de un tipo de biomolécula orgánica, los lípidos. Si bien recordamos, los lípidos se clasificaban en dos grupos: saponificables, los que podían formar jabones y tenían ácidos grasos, y los insaponificables, que no tenían ácidos grasos, no formaban jabones, no tenían enlace éster. En este grupo de los lípidos insaponificables teníamos a los terpenos, y dentro de los terpenos estaban los
carotenoides, que eran los pigmentos que principalmente encontrábamos en las plantas. Ahí estaba el caroteno, que da el color naranja, la xantófila, que da el color amarillo, y el licopeno, que daba el color rojo. Entonces, vamos a la pregunta 46. El licopeno es un lípido que actúa como pigmento vegetal rojo y es clasificado como un carotenoide. La clave, la letra C. Ok, continuamos con la pregunta 47. Una célula eucariota pasa la mayor parte de su vida en... Fácil, ¿no? La mayor parte de la vida la célula la va a pasar en interfase. ¿Está bien? En interfase. Hasta que llegue el momento en que necesite dividirse. ¿Está bien? La mitosis, la meiosis es una pequeña parte de la vida de la célula. La mayor parte del tiempo la célula lo pasa en interfase. Por eso la clave en la pregunta 47 es la letra B, interfase. Continuamos con las preguntas y ahora estamos en la 48. En el transporte activo a través de la membrana celular por acción de la bomba de sodio y potasio entran a la célula y salen puntos suspensivos. Esto tiene que ver con la clase de célula eucariota, cuando vimos la principal función de la membrana de la célula, el transporte de sustancias. Y habían dos tipos de transporte, el transporte pasivo, que no gastaba energía, y el transporte activo, que sí gastaba energía, ¿no? La pregunta hace referencia a un tipo de transporte activo, la bomba de sodio y potasio, que para que pueda ocurrir esta bomba de sodio y potasio se tenía que gastar energía, se tenía que gastar ATP. ¿Cuánto sodio entra a la célula? 3 sodios. ¿Y cuánto potasio sale de la célula? 2 potasios. Está bien. ¿Cuándo ocurre este transporte activo de la bomba de sodio y potasio? Por ejemplo, en la comunicación de neuronas, en el axón, en la colita de la neurona, específicamente en los nódulos de Ranvier, ahí ocurre la bomba de sodio y potasio, que genera un pequeño voltaje de más o menos 21 milivoltios, y eso permite que las neuronas generen electricidad y se puedan comunicar unas con otras. Entonces en la 48, ahí está, ¿no? ¿Cuántos sodios entran a la célula? 3 sodios. ¿Y cuántos salen? 2 potasios. La clave, la letra E. Listo, vamos ahora con la pregunta 49. Porción del tubo digestivo donde se absorbe la mayor cantidad de agua. Esta pregunta puede confundir a muchos, porque generalmente cualquiera pensaría, ¿no?, en el colon, en el intestino grueso, pero en realidad no. Está bien, de todo el agua ingerida, el intestino grueso solamente absorbe el 15%. El que absorbe el mayor porcentaje del agua ingerida, o sea un 85%, es el ilion. ¿Está bien? Entonces, ¿el ilion de quién forma parte? Del intestino delgado. Por eso, en la pregunta 49, la clave es la letra D, el intestino delgado. Ok, continuamos con la pregunta 50. En la respiración celular aeróbica, la primera molécula de CO2 se libera durante... Para hacer esta pregunta tenemos que recordar la clase de respiración celular, específicamente hablando de la respiración celular aeróbica, que se llevaba en presencia de oxígeno y a través de la cual se formaba ATP. En esta respiración también recuerda que participaba la mitocondria. Entonces, el primer paso de la respiración celular aeróbica, ¿cuál era? La glucólisis. ¿Ahí se obtiene CO2 como desecho? No. Ahí se forman dos moléculas llamadas piruvatos. Estos piruvatos van a entrar a la mitocondria. Y allí en la mitocondria sufrirán el paso número 2, la descarboxilación del piruvato, en el cual cada piruvato perderá un carbono y se transformarán en acetil, que cuando se les una la coenzima A formarán acetilcoenzima A. Y luego entra el ciclo de Krebs y el resto ya te lo sabes. Entonces, la primera molécula de CO2, ¿cuándo se libera? Cuando se descarboxila el piruvato. Ese carbono que pierde el piruvato sale en forma de CO2. Y ese es el CO2 que nosotros exhalamos cuando respiramos. Ese desecho de la respiración celular. Entonces en la pregunta 50, ¿cuál es la clave? La letra E, ¿no? La primera molécula de CO2 se libera durante la descarboxilación oxidativa del piruvato. Listo, y vamos con la pregunta 51 que nos dice, además del NAD, ¿qué otro nucleótido aceptor de hidrógenos existe durante la respiración celular aeróbica? Fácil, ¿no? Habían dos aceptores de hidrógenos, ¿no? El NAD, que significa dinucleótido de nicotinamida y adenina, y el FAD, que significa
nucleótido de adenina y flavina. Estos eran los dos nucleótidos aceptor de hidrógeno, ¿sí o no? Solamente que formaban diferentes cantidades de ATP. El NAD formaba 3 ATPs y el FAD formaba 2 ATPs. Por eso la diferencia, ¿sí o no? Si se utilizaba la lanzadera del malato, en la cual entraba NAD, se formaban 38 ATPs. Pero si se utilizaba la lanzadera del glicerol 3-fosfato, en la cual participaba el FAD, se formaban 36 ATPs, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, esos son los dos nucleótidos aceptores de hidrógeno durante la respiración celular, el NAD y el FAD. Por eso en la pregunta 51 la clave es la letra B, el FAD. Ok, y continuamos con la pregunta 52, que también fue de respiración celular. El último aceptor de electrones en la respiración celular aeróbica permite la formación de... Bien, estas son las preguntas que hacen la diferencia entre la gente que ingresa y no ingresa. ¿Por qué? Porque esta pregunta no la marca cualquiera. Tiene que ser alguien que domine el tema de respiración celular. Y respiración celular, fotosíntesis son temas que muy pocos alumnos dominan. Entonces recordemos, en el último paso de la respiración celular en la fosforilación oxidativa se formaba ATP, ya sea utilizando al NAD que te daba 3 ATPs o utilizando al FAD que te daba 2 ATPs. Pero la cosa viene acá, ¿no? Cuando el NAD atravesaba la cadena transportadora de electrones, cuando el FAD atravesaba la cadena transportadora de electrones, ¿está bien? Se oxidaban, perdían hidrógenos, ¿está bien? Perdían iones hidrógeno. Y esos iones hidrógeno se juntaban al oxígeno que nosotros, ¿está bien?, teníamos ahí en la cresta mitocondrial, formando, ¿está bien?, una molécula de agua. Y esa molécula de agua nosotros lo botamos como vapor de agua. Es el vapor de agua que exhalamos al respirar. ¿Sí o no? Si te has dado cuenta, puedes empañar los lentes de tu vidrio con tu aliento porque estás eliminando vapor de agua. Ese es el vapor de agua que es desecho de la fosforilación oxidativa, ¿no? ¿Cómo se forma ese vapor de agua? Con los hidrógenos, ¿no?, que vienen del NAD reducido, del FAD reducido, con esos hidrógenos y el oxígeno que nosotros respiramos. Se unen dos hidrógenos, un oxígeno y me forman el agua metabólica que se elimina en forma de vapor de agua. Entonces en la pregunta 52 la clave es la letra B, agua metabólica. Y listo, vamos con la pregunta 53. Por cada molécula de ácido pirúvico, ¿cuánto CO2 se forma durante el ciclo de Krebs? Bien, en primer lugar hay que recordar cuántos ácidos pirúvicos, cuántos piruvatos se forman. Y la respuesta es 2. Si tú recuerdas la pregunta anterior, en la glucólisis, ¿está bien?, cuando se rompía la glucosa se formaban 2 piruvatos que iban a entrar a la mitocondria, ¿no? Y una vez que esos piruvatos entran a la mitocondria, sufren la descarboxilación oxidativa y pierden un carbono cada uno, ¿no?, formándose acetil. Luego ese acetil se une con la coenzima A y me forma acetilcoenzima A, ¿está bien? Cada piruvato me va a formar acetilcoenzima A. Como son 2 piruvatos, se forman 2 acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A es el que va a entrar, se va a unir con el oxalacetato, se va a formar citrato y va a iniciar el ciclo de Krebs. ¿Está bien? ¿Cuántos acetilcoenzima A tenemos? 2. Por lo tanto van a haber 2 ciclos de Krebs. Pero vamos a ver lo que pasa en un solo ciclo de Krebs y ya luego lo multiplicamos por 2 para sacar cuentas, como nos pide la pregunta. Entonces, aquí en el ciclo de Krebs podemos observar que cuando el isocitrato se oxida y pierde un carbono para transformarse en cetoglutarato, ese carbono que pierde sale en forma de CO2. O sea, vamos un CO2. Luego este cetoglutarato también se oxida y también pierde un carbono que sale en forma de CO2. Cuando el cetoglutarato se oxida y pierde un carbono, cambia su nombre a succinilcoenzima A, porque la coenzima A que se había ido arriba regresa. Entonces, ¿cuántas moléculas de CO2 hemos visto acá en esta imagen, en este resumen del ciclo de Krebs? ¿Cuántas moléculas de CO2 se liberan? 2 en un ciclo de Krebs. De ahí, si tú sigues viendo el gráfico, ya no se vuelve a liberar CO2. Pero ¿cuántos ciclos de Krebs van a ocurrir? Van a ocurrir 2 ciclos de Krebs, porque habían 2 acetilcoenzima A. Si en un ciclo de Krebs se liberan 2 moléculas de CO2, ¿cuántas moléculas de CO2 se liberarán en 2 ciclos de Krebs? 4 moléculas de
CO2. ¿Está bien? En total. ¿Sí? Por cada acetilcoenzima A se forman 2 moléculas de CO2. ¿Está bien? Entre las dos se forman 4 en total. Vamos a ver qué nos dice la pregunta. Nos dice por cada molécula de piruvato. Ya no nos piden por las dos. Por cada una de ellas. ¿Cuánto CO2 se forma? Fácil. Se forman 2 moléculas de CO2 por un solo piruvato, ¿sí? Por uno solo. Pero recuerda que son 2. Entonces la clave en la pregunta 53 es por cada piruvato se forman 2 CO2. La clave, la letra A. Listo, y con esto ya vamos a terminar todo el repaso porque estamos en la última pregunta del examen del 29 de mayo del 2022, que fue el último. Y esta pregunta me dice, durante la cadena transportadora de electrones, ¿cuántas moléculas de ATP se forman por cada NAT mitocondrial? Y esto es algo que tú tienes que recordar, ya es memoria. Recuerda que dependiendo de la lanzadera podía entrar NAT o FAT a la cadena transportadora de electrones, que vengan directos de la glucólisis, ¿no? En la glucólisis se formaban 2 NAT. Si estos 2 NAT entraban a la mitocondria a través de la lanzadera del malato, seguían siendo 2 moléculas de NAT. Pero si entraban a través de la lanzadera de glicerol, se transformaban en 2 moléculas de FAT. Y ahí venía la diferencia, porque cada NAT, cuando atravesaba la cadena transportadora de electrones en la cresta mitocondrial, formaba 3 ATPs cada NAT. En cambio, cada FAT, cuando atravesaba la cadena transportadora de electrones que estaba en la cresta mitocondrial, formaba 2 ATPs. Ahí venía la diferencia, ¿no? Que lo podemos ver en este cuadro de color verde. Entonces, en resumen, cada NAT me forma 3 ATPs y cada FAT me forma 2 ATPs. Vamos a ver qué quería la pregunta. La pregunta era sobre cuántas moléculas de ATP se forman por cada NAT mitocondrial. La respuesta es la letra D, 3. Bien chicos, y con eso hemos terminado todo el solucionario del curso de biología en los últimos 5 exámenes de admisión a la Villarreal. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de darle like, de suscribirse y de activar a la campanita de notificaciones, que eso me va a ayudar mucho y me va a motivar para seguir subiendo videos que tengan el mismo contenido y que les puedan ayudar a ustedes a asegurar su ingreso a la Universidad Federico Villarreal. Saludos a todos y éxitos en su examen, gente, que ya falta muy poco, así que vayan a darle con todo. Chao.